El Universal nos habla de lo que llama la última cruzada de Andrés Manuel López Obrador y lo condensa en las siguientes palabras: estatizar la salud. En realidad constituye, más que una estatización, una nacionalización de la salud. No es que la salud pertenezca al Estado, es que la salud pertenece a la nación y al pueblo, porque está destinada al servicio del pueblo. La salud, como la educación, son asuntos tan graves y tan importantes que no pueden ser privados, o al menos no para las grandes masas y para quien no puede pagar salud y educación, sino beneficiarse gratuitamente de ellas, como debe de ser. No es comunismo, no es un sistema absurdo, no es contrario ni siquiera a la recta economía. La gratuidad en la salud y en la educación es un asunto de dignidad humana, es un derecho, pero sobre todo está en el núcleo de la verdadera bondad, de la compasión y de la solidaridad con todos. Lo básico, lo fundamental. El neoliberalismo se dedicó a hacer privada la salud, mintiendo en México que no la privatizaba. Quiere cerrar su último año de gobierno con el control total de la salud. Se ha dicho que este gobierno no ha hecho nada importante en materia de salud y que gestionó muy mal la pandemia. Al señor López Gatell se le fueron encima cantidad de individuos, sabiondos, de estos que saben de derecho, de política, de economía y finanzas, de aviones, de helicópteros, de armas, de cualquier cosa, de narcotráfico. Sabían de salud más que cualquiera y podían decirle a López-Gatell y al presidente que la pandemia estaba mal gestionada. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo gestionarla. Un asunto inédito en el que toda la humanidad y todas las naciones entraban en terreno novedoso y que en todos los lugares fue gestionada de acuerdo a manuales y a sugerencias y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también del señor Fauci y de la Johns Hopkins University. Y a pesar de que muchos de esos dictados eran tiránicos y absurdos, nuestro presidente los resistió. Y es mentira que esto haya sido una catástrofe. Un sistema sanitario quebrado por el neoliberalismo, destruido por él. Y a pesar de eso, salimos adelante de la pandemia. Hay que profundizar. Ahora veremos, ya lo dije hace unas semanas, que el sistema de salud fue prácticamente privatizado y que además de haber sido privatizado, fue destruido por un esfuerzo de corrupción que se cebó sobre todos los hospitales, sobre todos los médicos, sobre todas las pensiones y sobre toda la venta de medicamentos. En tres aspectos debemos dividir el sistema sanitario que me parecen importantísimos. El suministro de medicinas oportuno, conveniente, completo y a buenos precios para el gobierno y gratuito para la mayoría. La construcción y mantenimiento de, en tercer lugar, el régimen de pensiones. Vamos a hablar de todo esto. Forbes nos dice, así es el modus operandi de la corrupción en la venta de medicamentos al gobierno. Un desastre era todo esto, una orgía de corrupción. Los proveedores de medicamentos han forzado al gobierno a hacer compras emergentes a sobreprecio. Se criticaba a Andrés Manuel López Obrador de que los niños con cáncer no tenían medicamentos. Antes seguramente tenían a montones. Ya se les olvidó el caso de aquel gobernador de Veracruz, Duarte, que en lugar de medicina a los niños cancerosos aplicaba agua. Y muchas otras cosas más,
porque en todos los estados y en la federación, en verdad, es que el sistema sanitario era un desastre. Y esto de las medicinas, un gran negocio de algunos amigotes, de pocas empresas, con sobreprecios y con mucho dinero público en juego. Y a la gente tampoco es que le tocara casi nada, y veremos. Las empresas comercializadoras de medicamentos en el país han llegado a coludirse para orillar a los gobiernos federal y de los estados a comprarles a sobreprecios, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy dando noticias de hace ya tiempo, pero para que ustedes comprendan el modo en que se encontraba el sistema de salud y el esfuerzo para reorganizar y acabar con la corrupción en la distribución de medicamentos y en su compra. Tras recordar que en el anterior sexenio 10 proveedores abastecían el 80% de todas las medicinas que compraba el gobierno, el mandatario dio a conocer un modus operandi de la corrupción en este proceso. El gobierno organizaba una licitación de 1,500 medicamentos, o claves, como se les llama en la jerga técnica. Sin embargo, las empresas se ponían de acuerdo y nada más vendían 1,000. Posteriormente, es decir, provocaban una escasez artificial. Posteriormente esperaban a que al sector salud le urgieran los otros 500. Y aprovechándose de eso, en la carestía, en la falta de un bien, se especula, suben los precios. Y aprovechándose de eso, los vendían con un precio 2 o 3 veces mayor, explicó López Obrador en su conferencia de prensa diaria. Esta forma de proceder de los proveedores se busca eliminar por el actual gobierno federal con la centralización de las compras, ya que desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda se pretende hacer la adquisición de todos los medicamentos que requiere el sector salud, tanto a nivel federal como local. Como pueden ustedes ver, era la colusión que existía con diversas autoridades sanitarias en la federación y los estados, para, además de forzar la compra-venta de medicinas, forzarla a precios muy elevados y luego provocar unas carestías artificiales simplemente no cumpliendo con los contratos o no surtiendo los medicamentos para que estos tuvieran que ser comprados a precios elevadísimos. Cualquiera me diría, pero había medicamentos. Y ese dinero con el que le pagábamos a estos piratas, ¿de dónde creen que salía? Siempre del mismo lugar, del erario, es decir, del dinero público, del dinero del pueblo. Esta página, la página del Gobierno de México, nos habla del artículo 4 constitucional en una de sus fracciones o en uno de sus apartados. Y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Conclusión: el asunto de salud es un asunto público, es un asunto del gobierno, es una obligación de este y es un derecho de todos. Si además los particulares quieren lucrar con el asunto sanitario, como con el educativo, es otro asunto, pero ellos no pueden estar a cargo de las cuestiones de salud pública. Y no pueden tampoco, no pueden ni deben. El Universal nos dice que en 2015 y en 2016 había noticias como esta, yo la tomo de ese entonces. No se privatizan los servicios, decían el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Insisten directores de ambos institutos en que es falsa la versión en este sentido. ¿Se acuerdan todos cuando se decía que Pemex y CFE nos iban a privatizar? Y es que en realidad la estrategia que adoptaron los neoliberales ante la resistencia que ya desde ese entonces representaba Andrés Manuel López Obrador, y muchos otros también, lamentablemente no la mayoría, porque a la mayoría la mareaban, creo yo, en ese entonces, contaban que no se privatizaría nada. En realidad, se privatizaba a trasmano, como sucedió, insisto, en Pemex y en CFE. Privatizaciones de facto, aunque la ley dijera lo contrario,
Y lo mismo en el sistema sanitario, el IMSS, el ISSSTE no aparecían privatizados, pero lo estaban en realidad. La jornada nos dice cómo, y esto a raíz de la investigación que se ha hecho ahora en el ISSSTE y la corrupción que se ha descubierto, urdieron Calderón y Peña la privatización silenciosa del ISSSTE. Lo mismo acontecía con el Seguro Social, porque lo dice el actual director, acusan privatización silenciosa del IMSS. El IMSS perdió mucho en su gestión de proyectos al confiarle todo al sector privado para que realizaran todos los proyectos, aseveró el director del organismo. Esto es, el Seguro Social y el ISSSTE y la Secretaría de Salud seguían existiendo. Eran entidades públicas, pero la casi totalidad de los servicios que debían prestar y los trabajos que debían hacer, los hacían y los prestaban particulares. ¿Por qué? Porque estas instituciones alegremente concesionaban a particulares el hacer lo que a ellas correspondía. ¿Estaban o no privatizadas? En la práctica sí. Y esto además elevaba enormemente el gasto público, porque el gasto público no se destinaba a alimentar o hacer que funcionaran instituciones públicas, sino a pagar a particulares que se encargaban realmente de todo y se encargaban mal. Porque ahora que se critica tanto al sistema de salud de este gobierno, pregunto, ¿acaso la atención de particulares que ya extensamente se daba en el IMSS y en el ISSSTE arrojó mejores resultados? No, porque además dejaron quebrar estas instituciones intencionalmente para que la privatización ya fuera plena, es decir, se convirtiera prácticamente en su totalidad ya en un bien de los particulares. Apoderarse de los hospitales, de las instalaciones sanitarias y de toda la infraestructura que había costado décadas a todos los mexicanos construir, con dinero público, claro está. Lo mismo que acontece o que aconteció en el neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida pública. Gobierno de México revela corrupción, saqueos y privatización silenciosa del ISSSTE. A esta noticia ya me referí en semanas pasadas, pero insisto porque este es el momento adecuado. Se estima que el esquema de saqueo y defraudación al instituto afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15,000 millones de pesos. Privatización silenciosa. Cuéntase además, a raíz de esta investigación que ordenó el presidente, de la colusión entre abogados dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE y externos para perder juicios a favor de estos o pensiones millonarias de los altos directivos fraudulentas o también una cantidad de contratos inexistentes de obras que no se llevaban a cabo y que sí se presupuestaban y se pagaban. Fox, Calderón y Peña dejaron 317 unidades médicas inconclusas, dice Contralínea. Y después, qué mal Andrés Manuel López Obrador en la pandemia y todas las críticas de estos hipócritas que lamentablemente contaminan a ignorantes aspiracionistas que creen absolutamente todo lo que ven, lo que leen, porque no profundizan ni están acostumbrados a reflexionar. La misma Contralínea nos dice de cómo en tiempo de Peña Nieto, estamos hablando del 2018, efectivamente, mutilan 32,500 millones del presupuesto para salud. Dicen que en este sexenio no se ha destinado lo suficiente para salud. El retraso histórico en inversión en materia de salud obedece necesariamente al deseo de privatizar, previa destrucción de las instituciones de salud pública, privatizarlo todo. Y por eso en el sexenio de Peña Nieto, ya en 2018, se tenía durante todo el sexenio
una mutilación de 32.500 millones del presupuesto. Pero miren por qué vía lo hacían, por eso pueden defenderse, porque presupuestaban una cantidad y más adelante, argumentando cualquier cantidad de pretextos falsos o no válidos, mutilaban este presupuesto, lo reducían. Después, cuando venían las cifras, sacaban aquellas que habían sido determinadas y con eso fabricaban una falsedad. Entre recortes y modificaciones al presupuesto, recortes y modificaciones, es decir, posteriores a la determinación del presupuesto y su aprobación por el Poder Legislativo, ejecutadas discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda, sin dar cuenta a nada, ni justificar de ningún modo. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha amputado más de 32.500 millones de pesos al rubro de la salud. Desconocido el destino final de estos recursos. Porque si ya estaban determinados, debían ser empleados. Y fueron ministrados. ¿Dónde quedaron? ¿Quién los utilizó? Entraron seguramente a los bolsillos de estos. El neoliberalismo era así. No solamente era corrupción pura y dura y embolsarse dinero del presupuesto, sino que esto se daba también dañando no solo por la corrupción, sino por el propósito de desfondar a las instituciones, dañando al país. Por doble vía, por la destrucción de las instituciones y por el robo al erario. Animal político en este segmento que traigo a ustedes del 16 de septiembre de 2023 nos dice: por el contrario, existe evidencia robusta que muestra cómo el papel del Estado en la salud ha disminuido considerablemente. Esto a raíz del neoliberalismo. Con base en los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, presentada por el Instituto Nacional de Salud Pública, el 54% de la población mexicana recibió atención médica en servicios privados. Y al observar específicamente a la población sin seguridad social, el porcentaje se eleva a 66%. Hace apenas una década, esas cifras estaban en 38.9% y 31.1%. ¿Quién lo destruyó? Precisamente los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Esto está tomado hoy, pero refleja la realidad precedente a este sexenio. Cuando hablamos de servicios privados, comúnmente imaginamos grandes hospitales, pero la realidad indica que más de la mitad de esos servicios se brindan en pequeños consultorios particulares, etc. Otro dato relevante es que el llamado gasto de bolsillo, que mide la proporción del gasto que las familias destinan a solventar los distintos requerimientos para atender la salud, ha aumentado en 40% en los últimos 4 años, pero en las familias más pobres de nuestro país, el gasto en este rubro se elevó en 68.3%. Los principales motivos, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, son por falta de personal, por unidad cerrada o porque simplemente se negó el servicio. Aunque está tomado en esta fecha, es relativo al sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, no se ha superado en gran medida esto, porque imagínense ustedes lo que implica después de la destrucción del sistema de salud, su reconstrucción. No estamos hablando de ir avanzando sobre algo que ya había. Estamos hablando de reconstruir algo que existía y se destruyó. Gravísimo, gravísimo. Y que representa hoy un gasto a las familias mexicanas, sobre todo a muchas pobres. Eso no lo solucionan los particulares, que siempre cobrarán. Por eso es imprescindible que la salud sea pública. Insisto, si los particulares quieren participar, no está mal, pero no aquella que está destinada a la inmensa mayoría del pueblo, porque todos, absolutamente por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a la salud pública y gratuita y de calidad. Otro asunto, además de las medicinas y los hospitales o la infraestructura hospitalaria en el país, es el de las pensiones. En 1995, el diario español El País nos hablaba de que el gobierno de México abría en ese entonces la puerta a la privatización del sistema de pensiones. Otro desastre. Ahora
hay muchos problemas, porque muchas personas mayores, muchos jubilados, están ya percibiendo cantidades muy pequeñas. Deberían ser jubilados en cantidades suficientes para atender sus necesidades. No es posible, porque hubo reforma al sistema de pensiones. ¿Cuál era el pretexto en ese entonces? Hacerlo mejor y más eficiente. ¿Cuál es el resultado? Un desastre. El gobierno mexicano, en plena vorágine privatizadora, 1995, abrió ayer la puerta a la participación privada en uno de los sectores más protegidos por el Estado desde 1943. La destrucción de la construcción o del edificio de las pensiones, fabricado desde 1943 por la furia neoliberal, destructora, egoísta y privatizadora. El sistema de pensiones. Transformaremos el Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar el colapso financiero que lo amenaza, aseguró el presidente Ernesto Zedillo. El colapso financiero es el que provocaron ellos, colapso social, político y moral, el colapso de México. La prensa revierte en diversos países y quiero que vean ustedes lo que está aconteciendo ahora, porque esta furia privatizadora neoliberal se dio en todo el mundo. Y privatizar los sistemas de pensiones fue un objetivo de los ámbitos financieros, de las empresas que se dedicaban a las finanzas. Jugosísimos pasteles, tajadas enormes. ¿Por qué? Pues porque ya estaba ese dinero allí y porque se seguía contribuyendo y se seguiría contribuyendo. Eran depositantes cautivos. Pero ahora vamos para atrás después del desastre. La prensa revierte en diversos países privatizar los sistemas de pensiones. Aclara la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que no hay sustento en la propuesta privatizadora. Zedillo decía lo contrario. Los neoliberales, Calderón decía lo contrario, Fox también. Lo privado para el neoliberal es extraordinariamente solvente, eficaz. ¿Por qué será que no solamente es corrupto? ¿Por qué será que no solamente roban, sino que además son profundamente ineficaces? Y esta es la realidad. Pero la historia que nos cuentan es otra. Fracasó la privatización del sistema de pensiones, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. El 27 de julio de 2020, La Jornada daba cuenta de estas declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. La privatización del sistema de retiro ha dejado en países de América Latina y Europa resultados insatisfactorios, ya que no se cumplieron las metas de ofrecer mayor cobertura. Las pensiones no solo se estancaron, sino en muchos casos se empeoraron, por lo que la tendencia mundial es revertir el esquema, afirma un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo entre 2017 y 2019. ¿Qué dicen Xóchitl Gálvez y la oposición al presidente y todos estos gritones? Que sí, que hay que seguir privatizando, que hay que mantenerlo privatizado y hay que profundizarlo. Claro, porque ¿cómo vamos a darles a los flojos, con otro nombre, insultados por la soez de Xóchitl Gálvez, cómo vamos a darles algo gratis? En su mente vulgar y prehistórica, cromañonesca, no cabe la posibilidad de que nos hemos civilizado y de que la civilización, la verdadera, consiste en tratar mejor a los más desfavorecidos y ver por los necesitados. No se enteran que hemos salido de la ley de la selva. Son salvajes, creen en el darwinismo social. Siguen proponiendo, además, contra toda evidencia, contra todo resultado y contra el dicho de organizaciones internacionales y experiencias de muchos países, que se haga más de lo mismo que trajo al desastre. Vaya que son tontos, torpes y obcecados. Market Watch nos dice, esta publicación norteamericana, que la pandemia acreditó, probó que la privatización no puede proveer suficientes bienes públicos como vacunas, educación, justicia y un planeta sustentable o sostenible, como se diga, que no me gusta la palabra, pero aquí está
el mercado ha fallado. Y ahora, dice el público, lo público, las entidades públicas vienen a su rescate. ¿A qué nos suena eso? A lo mismo de siempre. Los particulares fracasan una y otra vez. En México, el caso emblemático se llama Fobaproa. Y el Estado, con el dinero público, con el dinero de los pobres, con el dinero de todos los flojos, va a rescatar a los muy trabajadores, exitosos y eficaces, que siempre demuestran ser todo lo contrario. El sistema de salud de España fue el mejor del mundo o de los mejores del mundo. Y esto era así hasta que a alguien se le ocurrió que era muy público, excesivamente gratuito y excesivamente bueno. La voracidad, la avaricia con la que inicié este programa, o hablando de ella. El sistema sanitario español es de los mejores del mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, que la avaricia, la ambición, la voracidad pidió privatización. No sé por qué, si estaban tan bien, decidieron cambiar y privatizar. El Salto dice las causas, y entre paréntesis silenciadas, del proceso de privatización de la sanidad. Incremento de las listas de espera, crecimiento de los seguros privados, claro, más ganancia de unos cuantos, continuo cambio de manos de las acciones de los hospitales privatizados, deterioro planificado de la atención primaria, recorte de plantillas y del presupuesto dirigido a los centros de gestión directa, consecuencias de una privatización sanitaria en la que han participado el PSOE, el PP y muchos otros partidos políticos. Porque ya saben ustedes que en materia de hacer mucha lana no hay ideologías. La derecha, la izquierda, el centro, arriba y abajo. A mí denme a ganar dinero. Voracidad estúpida, robo, latrocinio, saqueo del patrimonio público y destrucción de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Porque los particulares dijeron, si están bien, pueden estar mucho mejor. Es decir, peor estando nosotros mejor. El País habla de esa misma privatización en España. No ha abaratado el coste de la sanidad valenciana en la llamada Comunidad Autónoma de Valencia, una de las que integran el conjunto de la división política española. El gasto hospitalario per cápita es similar o mayor que en los centros públicos, no que eran eficaces. La información. Varios países aplican privatizaciones o externalizaciones en la sanidad. Esto acontecía en los años y décadas pasadas. Hoy todo es un desastre y tratamos de ir de regreso. ¿Qué tan tarde es? Creo que para México todavía hay salvación y debe haberla. Y aunque nos tardemos y aunque pasemos momentos difíciles, hay que persistir en la idea de Andrés Manuel López Obrador de volver pública la salud pública. Varios países aplican privatizaciones o externalizaciones en la sanidad. Diferentes países del entorno europeo de España aplican privatizaciones o externalizaciones, lo mismo que pasó en México, en sus sistemas de gestión sanitaria y de prestaciones hospitalarias, según informaciones recogidas por EFE en Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Holanda y Bélgica. ¡Viva el neoliberalismo! Así fue. El diario.es, en colaboración con The Guardian, el periódico británico, nos trae esta noticia. El modelo sanitario privatizado y desigual de Estados Unidos, factor de riesgo en la lucha contra la expansión del coronavirus en la crisis sanitaria pasada. Los expertos dicen que para contener el coronavirus hace falta un cambio integral del sistema en un país en el que no siempre las empresas pagan las bajas por enfermedad y millones de personas no tienen seguro médico. El problema de no tener un sistema de salud pública. Y aquí una asociación de médicos canadienses por la salud pública dicen en este artículo, mito, que la privatización puede ayudar a que todos tengan acceso
a cuidados sanitarios. Mentira. La privatización excluye. La privatización deja en la nada, en el limbo, a cantidad de gente. Sobre todo, y ustedes lo entenderán y lo habrán adivinado ya, a los más pobres. Porque el más pobre, para el neoliberal, para este sistema inhumano, es escoria, es descartable, es basura. ¿Saben por qué? Porque no paga, porque no da dinero. Y quien no da dinero, da vergüenza, da lástima o lo que sea. Ese es el sistema estúpido e inhumano. Ese es el sistema de retroceso civilizatorio. Ese es el darwinismo social que estos predican y que nosotros no queremos. Stanford nos dice que este estudio, un estudio que se ha practicado en el Instituto para el Desarrollo de la Investigación, investigación de políticas en materia económica, cuando los hospitales públicos se privatizan, viene una baja de ingresos de pacientes, es decir, hay una pérdida de pacientes. No es cierto que hay más, ni siquiera los mismos que iban. ¿Y a dónde van esos que ya no acuden a los hospitales privatizados? A morirse en las calles, a curarse con el yerberito, no sé, a cualquier otro lugar. El país también, de la Comunidad Valenciana, ya hablé de esta misma comunidad, se ve que dedicaron una investigación particular, el arduo camino para revertir servicios públicos privatizados. El proceso de reversión de las privatizaciones es más complejo que el de las adjudicaciones, pero el gobierno del Botanic ha hecho estandarte de ello. Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto. Y lo correcto es revertir la privatización silenciosa y efectiva de la salud pública en el Seguro Social, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como en los estados. Basta ya de esta farsa de entregar contratos para que todas las labores que debe llevar a cabo la administración pública las hagan los particulares, caras, mal, desastrosamente, privando de muchos derechos a muchos y sumergiendo en un caos, en un desastre a la salud pública, para que luego los hipócritas en plena pandemia se rasguen las vestiduras y digan qué mal lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, sin ver atrás, y no atrás sino al presente, y constatar que toda la salud pública fue destruida por los neoliberales. La corrupción en las medicinas, la destrucción del sistema hospitalario y del número de médicos, de los cuerpos de médicos, y la apropiación indebida y ruinosa de las pensiones públicas.